Son, son las 2 de la tarde del día martes 16 de octubre. No, perdón, de octubre. ¿Cómo de octubre? De febrero del 2021. En esta ocasión vamos a dar la clase para segundo semestre, grupo B de bachillerato. En esta ocasión, pensamiento matemático tendrá que ver con las expresiones algebraicas y luego de esto vamos a ver algunas situaciones de cómo aplicar la diferencia de cuadrados. Catherine Valencia, ¿investigaste algo del asunto de la diferencia de cuadrados? No, profe. No, muy bien. Era para hoy, es para hoy, como dicen en la lotería, juega para hoy, es para hoy. Bien. Pero bueno, vamos a adelantar un poquito y nos vamos a poner las pilas. Vamos a ver cómo se aplican algunos conceptos que ya deberían saber ustedes y que se llaman expresiones algebraicas. Y en las expresiones algebraicas se dice algo relacionado de la traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico. Y entonces, por ejemplo, 2/3 de una cantidad, ¿cómo lo expresaríamos? 1/5 de una cantidad elevada al cuadrado. Y entonces tenemos un poco de esa forma y habilidad de traducir de un lenguaje común a un lenguaje algebraico. 2, 5, 6. Bien. Voy un poquito atrasado en el pase de lista, pero ahorita lo vamos a ver. Bien. Vamos a ver la siguiente actividad. ¿Cómo ven? Entonces, vámonos aquí y vamos a compartir la imagen. Libros. Ahí está. Expresiones algebraicas. ¿Ya se ve, Durán? ¿Qué tal manejan el álgebra ustedes? Catherine Valencia, ¿qué tal eres para el álgebra? Muy bien. No, muy bien, profe. No, muy bien. Bien. Pues igual que en inglés, al término de este curso, ustedes van a aprender y tienen que aprender las cuestiones de cómo manejar de una manera las expresiones algebraicas y además cómo simplificarlas. Bien, Fernanda, ¿me ayudas a leer, por favor, ese párrafo hasta donde diga siguientes ejemplos? Despacito, suavecito, por favor. Objetivo de la clase de hoy, aprender y saber qué son las expresiones algebraicas, cómo construirlas, aprender y saber qué son las expresiones algebraicas y cómo construirlas de lenguaje común. ¿De acuerdo? Y luego, si nos da tiempo, aplicaciones de la factorización de diferencia de cubos, si nos da tiempo. Bien. ¿Me ayudas a leer eso, por favor? Sí, profe. Gracias. En general, a partir de dos términos, las expresiones algebraicas se denominan polinomios. Ahora bien, al analizar y reflexionar sobre la estructura de estas expresiones algebraicas, sus descripciones llevan a comprender en qué orden y cómo se deben realizar las operaciones respectivas, que es el camino inverso a traducir una situación a una lengua matemática generalizada. Para comprender mejor, veamos los siguientes ejemplos. Hasta ahí. Bien. Pues en términos generales ya sabemos que es un monomio, mono de uno.
una expresión de un solo término, por ejemplo, X es un monomio, 2Y es otro monomio, 5Z a la cuarta es un monomio. Binomio. Binomio son dos términos, X más Y, 2W menos B, Y al cubo menos Z al cubo. Ahí hay un binomio que es diferencia de cubos. Trinomio, tres términos, ¿de acuerdo? Para responder, para comprender mejor, veamos los siguientes ejemplos. Y vámonos ahí. Durán, ¿puede usted leer tres ejemplos, por favor, los tres primeros? Los leo, ¿verdad? Sí, por favor. Expresiones algebraicas y sus descripciones. Expresión algebraica, 3x. Z al cuadrado, 4y al cubo. Descripción, sí. El triple de un número, el cuadrado de un número, el cuádruplo del cubo de un número. El cuádruplo del cubo de un número. Cuádruplo, en términos generales, se menciona que es un número o una cantidad, ¿de acuerdo? Como no sabemos cuál es la cantidad, entonces se expresa con alguna letra, X, Y y Z, ¿de acuerdo? Entonces es un número cualquiera, no sabemos. Lo importante es la expresión cuádruplo, cuadrado, triple de un número, ¿de acuerdo? Bien, continuamos ahí. ¿Nos ayudas, Héctor Elías, por favor? 3. Donde dice... Ay, ya me lo movió. Descripción y luego lo hacemos al revés. Primero descripción y luego vamos a la parte azul. Descripción dice la suma de los dos números, la cuarta potencia de la suma de los dos números, la suma de los cubos de dos números. Pero no dice los. No, perdón, profe. La suma de dos números. Perdón, Luego, profe. Bueno, es un pequeño error, ¿no? De lectura. La cuarta potencia de la suma de dos números. Y luego, el tercero, la suma de los cubos de dos números. Y ahí está. Es mejor así, ¿no? Primero la descripción y luego la parte izquierda. ¿Cómo viste? ¿Nos ayudas, Ani Perillañez? Otros tres, por favor. A partir del cubo de la diferencia. Ajá. El cubo de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades. X al cuadrado menos Y al cuadrado a la tercera potencia. El doble de un número más su triple más un cuádruplo. 2x más 3x más 4x. La suma de tres números. X más Y más Z. Quiero poner énfasis en la segunda que leyó la compañerita. Dice, el doble de un número más su triple más su cuádruplo. Entonces, está hablando del mismo número siempre, ¿de acuerdo? El doble de un número más su triple más su cuádruplo. Bien. ¿Nos ayuda Joseph David después de la suma de tres números? La suma de tres números, adelante. Y vayan tomando su apunte, por favor. Bien, ahí como dice la suma de tres números, son diferentes los tres números, por lo tanto, X, Y y Z sumados. Bien, vamos a leer el siguiente. Yasmín Peralta, ¿nos puedes ayudar, por favor? La suma de dos números, elevada al cuadrado menos otro número,
¿Sale? Y entonces, ahí estamos. ¿Nos ayudas, por favor, al siguiente? La suma de dos números, la semisuma. Ay, caramba, dice la semisuma de dos números. ¿Por qué será una semisuma de dos números? ¿Quién sabe? Pero yo lo leería como un medio de la suma de dos números. Un medio de la suma de dos números, ¿no? Más o menos. Bien. Un número más sus tres enteros sucesivos. Este es muy importante. Este, por favor, este es muy importante. Por favor, este, márquenlo como muy importante. Un número más sus tres enteros sucesivos. Yo lo leí mal hace un rato. Sus tres enteros sucesivos. Ese, escríbanlo, por favor. Les va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bien. ¿Será necesario que continuemos leyéndolo? ¿Qué dice Héctor Elías? Sí, profe, hay que seguirle. Bien, entonces, ¿con cuál nos quieres ayudar? Los dos primeros, después de la suma de sus tres enteros sucesivos. Tres, lee tres, están bien facilitos. ¿Cuál es, profe? La raíz cuadrada de un número y luego ya sigues otros tres. Ok. La raíz cuadrada de un número, la raíz quinta del cubo de una cantidad, la mitad de la raíz cúbica de una cantidad y ahora sí, raíz cuadrada de y, la raíz, ay, sí me olvidó. Bien, hasta ahí, espérame. Pues, pero estamos viendo, ¿no? La expresión. La tercera parte de la raíz cuarta del cubo de un número. Ahí está expresada. Es la raíz cuarta de x al cubo sobre 3, ¿no? La tercera parte, observen, primero se pone el concepto de la fracción. La tercera parte de la raíz cuarta del cubo de un número. Ahí está. La suma de las raíces cuadradas de dos números o la suma de dos números de la raíz cuadrada de dos números. Sale. Ahí va. Teníamos que copiar el cuadro. Pues si gustan, lo más importante es verificar cómo se expresan, ¿no? Los más significativos e importantes. Los dos últimos, vamos a ver los dos últimos. El cuadrado de un número más el doble de ese número por un segundo número más el cuadrado del segundo número. Esto nosotros aprendimos en la secundaria, ¿no? Es el desarrollo de un binomio elevado al cuadrado. El cuadrado de un número más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Creo que así se los enseñaron, ¿no? Y ahí la expresión es diferente. Pero bueno, sale pues. En este punto es importante recordar que en las descripciones se debe tener cuidado de mencionar primero la operación que se realiza al final y después las operaciones que se realizan al principio, siempre siguiendo la jerarquía de las operaciones aritméticas. Esto sí, escríbanlo como una nota, por favor. Escríbanlo como una nota. Escriban. En este punto es importante recordar que en las descripciones se debe tener cuidado
de mencionar primero las operaciones que se realizan al final. Por ejemplo, dice la tercera parte de la raíz cuarta del cubo de un número. En este sentido, marquen esa, la tercera parte de la raíz cuarta del cubo de un número, y vamos a ver el proceso en que se debe desarrollar. Primer punto, primero desarrollamos el exponente de la variable o del número o de la x al cubo. Luego desarrollamos la raíz, porque es más importante primero el exponente, en segundo término es importante la raíz y en tercer término la división o fracción. Sí, bien. Quería borrar esta parte de aquí. Hacemos un paréntesis para poder borrar. ¿Qué les parece? Ya vimos la cuestión de la factorización de la diferencia de cubos. Pónganle una nota, paréntesis. Y vamos a ver esta expresión. No se ve. Tenemos que quitar el... Ahí está. La factorización de la diferencia de cubos. ¿Sí se ve o no se ve? Como una división a al cubo menos b al cubo entre a menos b. ¿Sí? O lo dejamos aquí, vamos a un pequeño paréntesis. Y en este pequeño paréntesis vamos a poner esta cuestión como, no. Vamos a quitar esa cosa que no me gustó. Ahí está ya. Bien, no me gustó ese detalle y sale pues. Ahí está. ¿Cómo se expresa la división para la factorización de la diferencia de cubos? Y ahí está. Cópienla, por favor, la división. Vean ahí arriba los resultados al cuadrado más AB más B al cuadrado. Es decir, el cuadrado de un número más el producto de ese número por el segundo más el segundo número elevado al cuadrado. Entonces, ahí está. Y es que quiero ya expresar la cuestión esta que les estoy marcando. ¿Ya lo copiaron? No, profe, espérese tantito. Ahí está, la división. Y ahorita lo reexpresamos. Ya lo quité. Ahí estamos. ¿Ya? ¿Lo puedo quitar? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, espero que todos lo hayan ya copiado. No, espérese, profe. No, me falta un poquito. Ahí se ve bien.
Sí, profe. Nada más me falta el resultado y ya. A al cuadrado más AB más B al cuadrado. Esto ustedes tienen que realizarlo. Ustedes tienen que desarrollarlo, ¿eh? Ya, profe. ¿Ya? ¿Seguro? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a expresarlo como una factorización. Borramos esta parte y decimos que la diferencia de cubos A al cubo menos B al cubo se expresa como un producto de un binomio que son las raíces de los elementos de aquí, A menos B, multiplicado por el cuadrado del primer término más el producto de los dos términos más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Sale? Y ahorita vamos a ver un ejemplo de esa parte que está ahí. Bien. Entonces, vamos a regresar a la expresión que tengo por aquí preparada. Ahí está. Y es que ahorita vamos a ver un video. Bien, entonces ahí está la expresión de la factorización de una diferencia de cubos. Es importante esta parte de aquí. Esta es la raíz de cada uno de los elementos. A al cubo, su raíz es A. B al cubo, su raíz es B, pero se multiplica por un trinomio. Ese no es cuadrado perfecto, ¿de acuerdo? No es cuadrado perfecto. ¿Ya lo tienen? Ahora, vamos a ver lo que dice la nota, que en ese punto es importante recordar que en las descripciones se debe tener cuidado de mencionar primero la operación que se realiza al final. Por ejemplo, la tercera parte de la raíz cuarta. La tercera parte siempre la vamos a expresar. Un tercio. ¿De qué? De la raíz cuarta. De la raíz cuarta. Un tercio de la raíz cuarta del cubo de un número. Del cubo de un número. Ahí está. Y cerramos el paréntesis. Y cerramos el paréntesis. Bien, ahora escriban por favor, el orden de las operaciones será el siguiente. El orden de las operaciones será el siguiente. Primero, elevamos al cubo el número Lo podemos hacer así, ¿eh? O podemos hacerlo de otra manera. Segundo, sacamos o calculamos la raíz cuarta. Sacamos o calculamos la raíz cuarta. Ahí está. Tercero, obtenemos la fracción de esa cantidad que resulta. ¿Sale? Entonces, dividimos entre 3. Dividimos entre 3. La cantidad que resulta. La cantidad que resulta. Bien, ahí está, dividimos entre 3. Bien,
Pero hay una alternativa, escríbanla por favor, pero hay una alternativa. Hay una alternativa aplicando la forma de reexpresar la raíz cuarta, la forma de expresar la raíz cuarta. Y entonces lo ponemos así, 1/3 de X observen por favor, ahí 1/3 de X al cubo y luego a la cuarta, ahí está, cópienlo por favor, observen cómo es exponente con otro exponente. Y entonces, en términos generales, lo podemos expresar como X a la 3/4. Ahí está. Cópienlo, por favor. Aplicando la oportunidad de expresar un radical como un exponente fraccionario. Y entonces ya tenemos esta cuestión acá y pues ya lo tenemos. Lo podemos simplificar. ¿De acuerdo? Bien. Hasta acá, Catherine Valencia, ¿alguna observación, algún detalle que me quiera usted comentar, preguntar o algo? No, profe, ninguno. ¿Va bien la explicación? Sí, profe, sí. Bien, entonces vamos a ver cómo se interpreta. ¿Me ayuda Ani Perilláñez, por favor, a la interpretación? Interpretación. Como hemos visto, las relaciones entre magnitudes y operaciones matemáticas pueden expresarse usando un lenguaje común. Así, la idea general también se interpreta de forma algebraica. Para comprender mejor esta interpretación, veamos los siguientes ejemplos. Ahí está. El ejemplo 1. Héctor Elías, ¿me ayudas? El ejemplo 1, por favor. Mande, profe. ¿Nos ayudas con el ejemplo 1? Dice, expresa en lenguaje algebraico el siguiente enunciado. En esta estadística, el promedio es igual al cociente de la sumatoria de los datos obtenidos, de una población dividida entre el número de datos. Paso 1. Establece las acotaciones necesarias. Promedio B, sumatoria. Profe, ¿me puede explicar qué es el sumativa? No, es una sumatoria. Es algo así como la suma de los elementos que van a estar dentro del promedio. Por ejemplo, en el promedio que uno saca, dices historia 10. Llevamos uno. Historia 10, matemáticas 9, geografía 7, física 9 y luego química 8, por decirlo así. Entonces vamos sumando las cantidades de las calificaciones que hemos mencionado. Esa es la sumatoria. Simplemente es una suma de elementos, pero ese es ya voy a borrar esto, ¿eh? Ya voy a borrar esto que me gustó, cómo quedó. Bien. Entonces, estamos aprendiendo un lenguaje, el lenguaje matemático. Y entonces, la sumatoria es ese símbolo. Observen, ese es el símbolo de la sumatoria. Una M
pero es una letra sigma mayúscula del alfabeto griego. Y dice ahí de los elementos o de los datos. Observen que los datos son los XY. Y luego menciona que Y empieza, por ejemplo, en 1, empieza en 1 hasta N igual a 8. Sale. Observen que el I empieza en 1 y hasta N igual a 8. Por lo tanto, esta expresión va a ser como la suma de los primeros 8 términos. Observen, ahí llevaríamos ya 3 términos. La sumatoria de los XY. Observen que esta cosa antes era una expresión de letra I, pero cuando ya le damos valores, I va variando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y luego el 8. Observen, se pone una expresión general, puntos suspensivos y luego el último término. Esa es la sumatoria de los elementos de los datos. ¿De acuerdo? Y entonces, observen que en el paso 2, ¿lo puedes leer, por favor? El paso 2. ¿Yo, profe? Sí, por favor. Paso 2. Traduce del lenguaje común al lenguaje algebraico. En estadística del promedio es igual a cociente de la sumatoria de los datos obtenidos en una población dividida entre el número de datos Ahí P. está. Esa es la expresión general de un promedio. Por ejemplo, observa que el promedio de nuestro ejemplo, ¿cuántas materias fueron? 5, ¿no? Igual a 1 hasta 5 dividido entre 5. Ahí está. Luego dijimos que como eran las materias, por ejemplo, en historia 10, en matemáticas 9, en química dijimos 8, en geografía dijimos otro 8 y hubo otra materia, cualquiera, ¿no? Otra materia, más o menos. Le podemos poner literatura 9. Como son 5 elementos o 5 materias, lo vamos a dividir entre 5. Y entonces ya hacemos la suma. 28 y 16, 30, 44. Entonces, a ver, 10, 27. ¿Sí? Más otros 17, 44. Entre 5, pues es igual a 8.8. Ese es el promedio que obtendríamos por las calificaciones que estamos mencionando. Ese es el promedio, más o menos. Ahora ya se entiende cómo es la expresión algebraica. Promedio, la suma de los elementos es igual al cociente, menciona el cociente, que es una división, cociente de la sumatoria de los datos obtenidos divididos entre el número de datos. Hasta ahí. ¿Cómo ven? ¿Bien? Sale. Vamos a ver tenemos todavía 5 minutitos más o menos. Y entonces vamos a ver un video que preparé más o menos para la cuestión de la factorización de la diferencia de cubos. Vamos a verlo y vamos a ver qué tal nos va, porque es importante la factorización de esos números importantes. Ya se ve la imagen, un señor que tiene está usando la mano izquierda
etcétera. ¿Ya lo pueden Sí, ver? profe. Sí, profe. Ahí está. Vamos a escucharlo. 5 minutos. De cubos. Vamos a recordar la formulita. Una diferencia de cubos se factoriza construyendo un factor corto y un factor largo. El corto se construye con las raíces cúbicas de estos dos términos. La raíz cúbica del primer término sería A y del segundo término sería B. El factor largo se construye con el primer término al cuadrado, después este por este, el primero por el segundo y después este al cuadrado. Los signos quedan de la siguiente manera. Como aquí es diferencia, aquí tendremos signo negativo y acá en el factor largo todos van a ser positivos. Si comparamos esto que tenemos acá con el modelo, podemos ver que 2x menos y será A y 3x más y será B. Entonces vamos a construir estos dos factores. Vamos a hacerlo entonces por aquí. Vamos a abrir un corchete para construir el factor corto, que sería entonces la raíz cúbica del primer término, que sería 2x menos y, menos, este menos de aquí, la raíz cúbica del segundo término, es decir, el que va a ser el papel de la B, que sería 3x más y. Cierra el paréntesis y cerramos el corchete para construir el primer factor, que es el factor corto. Ahora vamos a construir el factor largo. Dice que es a al cuadrado, es decir, este de aquí al cuadrado. Entonces, entre paréntesis, 2x menos y al cuadrado. Después sigue más el primero por el segundo, es decir, este por este. Entonces tendremos 2x menos y por 3x más y. Vamos a seguirle entonces por acá. Y ahora vamos con este, más el segundo al cuadrado, es decir, este 3x más y, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado, y cerramos entonces el corchete. Hasta ahí, copien por favor el proceso. Abajo tiene el modelo de factorización. Ese tienen que escribirlo ahí en la misma hoja con su dibujito de la factorización de la diferencia de cuadrados. ¿Se acuerdan que tenemos esa tarea? Y entonces ustedes tienen que poner esa cuestión a un ladito. ¿Sí? Y entonces continúan con la diferencia de cubos. Hacen su dibujito al cubo grande, le quitan un pedacito y pues se ve que hay una que le quitaron un cubo al cubo grande. Y entonces lo de abajo es la factorización, pero arriba es la aplicación de esa diferencia de cubos. 2x menos y, todo al cubo, menos 3x. Ya tenemos entonces armado. También es al cubo. Y entonces, teniendo en cuenta el modelo que acaba de borrar, ya lo aplicamos, ¿de acuerdo? Ahí queda la clase. No vamos a hacer todo el proceso porque es muy largo, el desarrollo de los binomios, etcétera. Algo para el resumen, ¿me ayudas, ¿cómo te llamas, compañerito Durán? Catherine, algo para el resumen, tenemos menos de un minuto. Ya menos se acaba la clase. Pues hoy vimos 16 de febrero de 2020 expresiones algebraicas y el objetivo de la clase era aprender y saber qué son las expresiones algebraicas. En este punto es importante recordar que en las descripciones se debe tener cuidado de mencionar primero la operación que se realiza al